Bienvenidos a Tecno Insiders, el podcast donde descubriremos cómo prepararte para el futuro, qué debemos estar aprendiendo para crecer como profesionales y como personas, y romperla en un mundo de constantes cambios. Soy Margie Guzmán y cada semana tendré conversaciones con expertos en diversas áreas, quienes compartirán sus conocimientos, perspectivas y consejos prácticos para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presenta el entorno laboral en constante cambio. En esta primer miniserie, Habilidades 4.0, navegando hacia el futuro del trabajo, te llevaré en un viaje de exploración hacia el emocionante panorama de las habilidades y carreras en la era digital. Pues bienvenidos, amantes de la tecnología. Esta es una serie especial en donde tendremos a estos Tecno Insiders que justo están muy involucrados en la parte de tecnología y que nos van a, o que nos quieren compartir o que les gusta compartir aprendizaje y todo esta, pues su experiencia en la parte de tecnología, en el mundo de la tecnología y el futuro. Entonces, esta nueva serie es acerca de las habilidades 4.0, navegando hacia el futuro del trabajo. Yo soy Margie Guzmán, soy aprendedora, emprendedora, soy creadora y apasionada de la tecnología y el futuro. Hoy me emociona mucho tener como invitado a Ricardo Maza, director de marketing de una empresa súper innovadora, obviamente de tecnología, que es Kio Networks. Y bueno, Ricardo es una figura destacada en la industria de la tecnología, es host del podcast Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Y bueno, hoy Ricardo y yo abordaremos un tema en el que pues obviamente tendríamos que estar poniendo la mirada, que es el trabajo 2030, las carreras del futuro y las habilidades imprescindibles. Ricardo, bienvenido. Muchísimas gracias, Maggie. Es un honor estar aquí contigo, un privilegio y te agradezco muchísimo el tiempo. Gracias, Ricardo. Oye, antes de entrar en el tema central, me gustaría empezar, bueno, a que nos compartas, que nos cuentes cómo un comentarista de lucha libre llega al mundo de la tecnología. Hice mi research. Bueno, la verdad es que me haces un gran favor llamándome comentarista de lucha libre. La verdad nunca ni siquiera me había considerado como tal, pero sí, efectivamente sí lo hice muchos años. Además, tengo un background de lo más diverso y divertido. He tenido oportunidad de hacer muchas cosas diferentes en la vida, dentro de las cuales ha estado efectivamente colaborar con empresas de lucha libre en muy distintas capacidades, incluyendo narrando lucha. Curiosamente, insisto que mi vida ha sido muy extraña y diversa. Me ha tocado hacer cosas con empresas de lucha libre gringa, en particular con la WWE en español, y aquí en México con el Consejo Mundial de Lucha Libre en inglés. Entonces, siempre haciendo cosas como muy al revés de la tendencia, ¿no? Pero contestando la pregunta de cómo acabé ahí, bueno, en realidad te digo, lo de narrar lucha y estar metido en ese tipo de temas se dio pues más por añadidura de lo que yo hacía y que venía haciendo desde hace mucho tiempo, que era creatividad publicitaria y contenidos. Yo estudié ciencias de la comunicación y siempre estuve muy metido en el tema de los medios. Me encanta, en particular me encanta la radio, y estaba, bueno, colaborando en empresas de esa índole, y luego estuve trabajando en televisión muchos años. Tuve oportunidad de ser director de marketing de la parte comercial de Dish México, y yo hacía contenido para marcas, para que se subieran a la plataforma de Dish. Entonces yo llegaba con ellos y les decía, bueno, pues mira, tal marca, pues podemos hacer este tipo de contenidos en los canales propios de MBS Televisión, que es quienes eran parte de, bueno, Dish y MBS son empresas hermanas. Y entonces sugeríamos contenidos o cosas que también podíamos hacer en radio. Entonces nos acercábamos con MBS Radio, con EXA, con la gente de MBS Radio, insisto, y hacíamos como cosas así muy integrales para las marcas. Y en esos andares, un día conocí a la gente de Kio, que por cierto, te comento que ya no somos Kio Networks, ahora ya nada más nos llamamos Kio, ya le quitamos el apellido. Y bueno, pues me acerqué con ellos, igual que me había acercado con muchísimas otras empresas, para decirles el tipo de contenidos y cosas que podíamos hacer en medios.
Y en esencia, pues me dijeron, mira, la verdad es que el medio no nos interesa tanto, pero puede ser que nos intereses tú. Y entonces de ahí se detonó una conversación que mucho tiempo después culminó en que yo me fuera para Kio en calidad de CMO, que llevo ya casi 7 años. Se dicen rápido, pero ya es un montón. Y entonces pues he podido por eso compaginar este background muy diverso en medios, en tele, en radio, pues justo en medios de entretenimiento como la lucha libre misma, y el hacer locución y el ser locutor comercial y el escribir programas de televisión, toda esta parte creativa con la parte digital, y buscar que converja todo eso en una empresa enfocada en algo muy, muy, muy diferente, que es pues justo utilizar la tecnología como una plataforma para que las empresas alcancen sus objetivos. Entonces mi labor, yo la entiendo siempre, una palabra que uso mucho cuando hablo de lo que hago en Kio es la de traductor. O sea, yo busco junto con mi equipo que hagamos la traducción de lo que Kio hace en términos técnicos, en lo que significa tener data centers, en lo que significa tener herramientas de AI o managed services o aplicativos como muy sofisticados o onboardings a la nube. Esto traducirlo en términos muy tangibles, humanos, cercanos, sobre todo traducidos en función de para el empresario o para la empresa misma, pues qué significan estas herramientas, para qué me sirven. Digo, están padres, pero ¿cuánto me van a ahorrar en tiempo, en lana, en gente, en lo que sea? Pues, o sea, ¿para qué sirven? Ya aterrizado en lo tangible. Entonces, he echado mano de este background que tengo para buscar hacer cosas pues, lo más, insisto, humanas y accesibles posibles, ¿no? Sí, ok. Oye, y qué bien lo han hecho, porque siempre yo pongo como ejemplo que pocas empresas de tecnología o sea, logran hacer esta parte o sea, de marketing, ¿no? De publicidad, de cómo comunicar, ¿no? De una manera muy innovadora. Y yo que también tengo este background de mercadóloga, pues, o sea, y bueno, obviamente con muchos años en la industria de tecnología, o sea, de verdad he pasado por muchísimas marcas líderes, ¿no? En tecnología y todo esto, y la verdad que Kio es una empresa, que siempre demuestra estar un paso adelante, pues en todo, ¿no? Y bueno, oye, pasando ya a explorar un poco el futuro del trabajo, Sí. comencemos a hablar un poquito acerca de justo, ¿no? Sobre el trabajo 2030, ¿no? Yo te he escuchado, pues, obviamente, en tu podcast, y hablan justo de todas estas, incluso le han puesto la última que escuché ahí, que fue Chayo, creo que lo mencionaron, ¿no? Como Chayo, el Chief Artificial Intelligence Officer, ¿no? El Chayo. Claro, claro, claro. Sí, exactamente. Oye, sabemos que la tecnología pues obviamente está transformando la forma en que trabajamos, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves el panorama laboral del futuro y cuáles son los cambios más significativos que anticipas? Mira, yo creo que algo que he aprendido mucho haciendo el podcast de Tecnófagos, que muchísimas gracias por mencionarlo, es un proyecto que me encanta porque aprendo muchísimo, porque además, a ver, hacer Tecnófagos es el trabajo más fácil del mundo, porque yo lo único que hago es basarme en notas que además mi equipo me ayuda a buscar y depurar y entender. Literalmente yo nada más las menciono, y lo que hago es preguntarle a Bernardo González, a Bernie, que es mi compañero en Tecnófagos, su opinión, y bueno, pues su opinión es generalmente, o mejor dicho, siempre es extraordinaria, muy fundamentada y con una gran cantidad de conocimiento. Entonces, pues insisto, es muy fácil desde mi perspectiva. Entonces he aprendido mucho haciendo Tecnófagos, y una de las cosas que le he aprendido a Bernie, de las que hemos explorado conforme han ido pasando las semanas y los meses y los años que llevamos haciendo el proyecto, es que el landscape, el panorama del laboral, se está democratizando, porque la tecnología tiene esa cualidad, ¿no? La tecnología, muy contrariamente a lo que algunas personas pudieran pensar, no crea ninguna diferenciación ni pone ninguna barrera entre los que la saben utilizar y no la saben utilizar. Al contrario, la tecnología tiende a aplanar el piso, ¿no? Tiende digo, un ejemplo de esto que estoy diciendo que me gusta mucho es el tema de la música grabada. Ay, perdón, se me tapó un oído.
El ejemplo de la música grabada o de la producción musical. Yo he hablado muchas veces de este ejemplo, pero me parece que es claro que antes, pues digamos en los años 70, por decir lo que sea, necesitabas, si tú querías producir música o producir un disco o una pista, un track, necesitabas acceso a un estudio musical que vale millones de dólares en equipo y un productor y un ingeniero y bueno, y un montón de recursos, pues, ¿no? Que muy poca gente tenía acceso a. Hoy, pues cualquiera tiene acceso a una computadora que con software muchas veces gratuito puede producir un track con una calidad extraordinaria, quizá técnicamente superior a la que podrías lograr en esos estudios analógicos de antaño, con infinidad de pistas y recursos y overdubs y efectos y ¿qué te digo? O sea, la playa de cosas que tienes hoy disponible, insisto, en una serie de cosas gratuitas en la mayoría. Eso no significa, definitivamente, que ya todos podamos hacer una obra musical fantástica, ¿no? O sea, lo que sí significa es que todos podríamos hacerlo si quisiéramos. Ya no necesitamos ese $1,000,000. Lo que necesitamos es muchísimo talento y mucha dedicación y mucha creatividad y un montón de cosas que no todo el mundo tiene ni está dispuesto a dedicarle. Entonces, ese sí sigue siendo el diferenciador. Y lo mismo está pasando hoy con el tema de ChatGPT, con el tema de la inteligencia artificial y hacia allá tiende, creo yo, el tema laboral. ChatGPT no va a desplazar a nadie, ¿no? O sea, el tema es lo que estamos logrando es poder tener un piso más plano, insisto, en el que todo el mundo tiene acceso ahora a una corrección estilística, a una edición, a que te hagan un trabajo de no sé cuántas cuartillas con solo un buen prompt. Ahora, claro, necesitas saber hacer ese buen prompt, necesitas saber utilizar la herramienta y bueno, si tú y yo, los dos, podemos en 0.3 nanosegundos o lo que se tarde ChatGPT, perdón, en hacer un ensayo sobre la Revolución Rusa, los dos lo podemos hacer al mismo tiempo y con el mismo recurso, pues entonces la diferencia va a ser quién puede hacerlo mejor, quién le va a agregar más creatividad, quién lo va a presentar de una forma más adecuada al público meta, quien quiera que sea. Entonces creo que ahí está el reto y creo que eso es lo que nos está faltando de pronto ver y lo que nos debería de estar preocupando es cómo me estoy preparando para utilizar estas herramientas y justo ponerle esta creatividad, este tiempo, esta dedicación, esta pasión, lo que sí verdaderamente van a ser los diferenciadores. Insisto, ChatGPT no va a desplazar a nadie, de la misma forma en que Midjourney o Dalí o cualquier otra herramienta de text to image no está desplazando a un diseñador per se. O sea, cualquiera puede accesar una de estas plataformas y decirle, quiero un dibujo de un perro bailando sobre la luna. Sí, sí puedes, pero el que verdaderamente sepa qué es lo que le tiene que pedir, el que sepa modificar esa imagen, el darle una creatividad, el ponerle en el contexto correcto, pues ese es el que va a ganar la carrera. Y entonces ya no se trata de quién puede comprar la suite de Adobe de no sé cuántos miles de dólares, sino de simplemente quién tiene los mejores recursos, el mejor deseo de lograr algo verdaderamente diferente. Y creo que esa va a ser la gran diferencia a todos los niveles. Sí, creo que es esencial, ¿no? Adaptarse a estas tendencias y bueno, también estamos viendo un cambio hacia trabajos más colaborativos y flexibles, ¿no? Y colaboración justo se trata, como bien comentas, de usar estas herramientas como ChatGPT, ¿no? Incluso ustedes, bueno, en algunas notas que encontré tuyas, ¿no? Incluso también de Bernardo, ¿no? Comentan que la automatización no va a desplazar a los seres humanos, ¿no? O sea, va a empoderarnos, ¿no? Lo que hacen, o sea, lo que hacemos nosotros como humanos y justo van a hacer esta talacha o estas cosas que nos costaban mucho trabajo, ¿no? O a lo mejor más tiempo, ¿no? Para justo nosotros dedicarle más creatividad y como lo mencionaste, o sea, modelos o proyectos como más creativos, ¿no? Sí. También... No, perdóname, iba a comentar nada más que nosotros, por ejemplo, hablando de algo muy concreto, nuestra última campaña, que gracias por mencionarlo de un paso adelante, one step forward, que es justo el nuevo eslogan y la nueva campaña con la que estamos trabajando, que hicimos con Usain Bolt en Kio. Esa campaña que nos la desarrolló Pico Love, siempre les quiero decir Pico AdWords, pero ahora ya se llaman Pico Love. no sabía. Sí, lo ubico. Bueno, Pico, Víctor Covarrubias, un publicista extraordinario
y de las personas más creativas que conozco. Y mira que conozco mucha gente creativa. Él desarrolló esa campaña y bueno, lo hicimos totalmente con inteligencia artificial. Ahora, somos un muy buen ejemplo de esto que estás diciendo. O sea, a ver, los copies de la campaña, los artes de la campaña, el script del guión del TV, del guión para el video de televisión que hicimos, bueno, del video que hicimos de 30 segundos y tal. Todas las piezas fueron hechas en una plataforma de inteligencia artificial, de text to video, de text to image, etcétera, etcétera. Ahora, eso no desplazó absolutamente a nadie, o sea, porque necesitamos a un creativo que sepa qué pedirle a ChatGPT y decir, claro, lo que sí ya no necesitas es ese creativo escribiendo 400 copies para los tweets y para las distintas plataformas, eso sí le ahorra muchísimo tiempo y le optimiza muchísimo el trabajo, y él lo agradece muchísimo porque además puede dedicar ese tiempo a optimizar otro tipo de cosas. Pero no desplazó absolutamente a nadie, y el video se tuvo que producir y hay que filmarlo, y necesitas gente que, vaya, que sepa operar este tipo de herramientas para poder lograr una campaña. Entonces, yo creo que eso es justo de lo que estamos hablando, ¿no? Es simplemente quizá lo que puede verse amenazado, si queremos encontrar algo y ponernos un poco pesimistas y jugarle un poco ahí como a lo que viene diciendo gente como Yuval Noah Harari o gente así que, bueno, pues, obviamente es gente mucho más inteligente que yo, entonces seguramente saben muy bien de lo que hablan, y a lo mejor yo estoy equivocado seguramente, pero vaya, ellos que ven una amenaza mucho más cercana, hablan un poco de eso. O sea, lo que se puede desplazar de inmediato sí sería las labores no especializadas, ¿no? De nuevo voy a usar un ejemplo que también ya he dicho en otras ocasiones, pero me parece que es claro. Es cuando en la industria de la banca surge el cajero automático, muchísima gente decía, es que no, a ver, esta cosa va a desplazar a un montón de gente, y entonces ya no va, la gente que trabaja en los bancos pues ya no va a tener empleo y eso no pasó. Al contrario, el cajero automático creó una serie de industrias alrededor de sí mismo, porque hay gente que lo tiene que mover y transportar y cargar de dinero, y etcétera, etcétera, y la gente sigue trabajando en los bancos, entonces no ocurre así. Ahora, sí se desplazó a la gente que tenía como la labor más abajo del escalafón en cuanto a la poca sofisticación que podía tener su trabajo, que si su chamba era nada más contar billetes y entregarlos, bueno, eso sí lo puede suplantar el cajero automático. Pero si esa persona deja de hacer eso y se vuelve y empieza a hacer una labor un poquito más especializada y empieza a trabajar con el cajero insisto, y adaptarse a estas nuevas industrias, pues bueno, entonces no solamente no se va a ver desplazado, sino que va a haber enriquecido su trabajo. Entonces, creo que eso es un poco de lo que tenemos que aprender, ¿no? Sí, claro, y creo que también últimamente se ha mencionado un concepto, ¿no? De desaprender y comenzar a aprender. Creo que también ustedes lo han mencionado mucho, Mucho. ¿no? Y bueno, obviamente los líderes de las empresas, pues justo, ¿no? Tenemos que llevar esta visión a nivel nuestros colaboradores, ¿no? Y bueno, creo que en la pandemia se vio muchísimo, ¿no? Esta parte de áreas que nunca habían utilizado la tecnología hoy están súper evolucionando, ¿no? Una de ellas creo que recursos humanos tuvo una evolución muy destacada o muy notada en temas de tecnologías, ¿no? Ahora sí, pasando al tema de carreras del futuro, antes que de empezar como a las preguntas que te quiero hacer respecto a esto, cuéntanos o me gustaría que nos compartieras, ustedes como una empresa de tecnología, ¿qué perfiles están requiriendo? O sea, porque pues, hoy hay muchos que los data science, que o sea, un buen de cargos o de pues, nombres de posiciones que la verdad no habíamos visto pues en muchísimos años, ¿no? Y pareciera que son nuevos, ¿no? O sea, como pareciera que, oye, pues ¿qué se estudia para hacer un data science, ¿no? Todas estas carreras del futuro. Mira, en Kio, uno de los grandes orgullos que tiene la empresa, y que por supuesto comparto como al ser parte de ella, es que siempre hemos tenido un énfasis importantísimo en la gente. En realidad, mi equipo y yo somos los bichos raros dentro de Kio, porque nosotros somos prácticamente los únicos que no somos ingenieros ahí. Y Kio tiene prácticamente 2,000 personas en la nómina, digamos, y
la inmensa mayoría de ellos son ingenieros, muchos de ellos ingenieros en sistemas. Y lo que una tendencia que a mí me encanta y que se ha impulsado mucho al interior de la organización y que yo aplaudo muchísimo es el buscar el que cada vez haya más mujeres dentro de la organización, que sin duda es un reto porque, vaya, el perfil del que estamos hablando y de lo que me preguntas, pues obviamente tiene que ver con todas las carreras STEM, las famosas, ¿no? Science, Technology, Engineering, no sé qué, o sea, todas las carreras científicas enfocadas a matemáticas, a ingeniería, etcétera, etcétera. Desafortunadamente siguen teniendo una enorme población masculina preponderante, ¿no? Entonces, sé que la gente de recursos humanos, en particular Erika Domínguez, que es la directora de Capital Humano de Kio, sé que, además ella misma siendo mujer, por supuesto, pero además, aparte de ello, muy comprometida con esa causa, ha sido un reto grande buscar a estas ingenieras en sistemas para que lleguen a Kio y se ha hecho un avance bastante importante. Entonces, vaya, sé que no es específicamente lo que me preguntabas, pero el primer gran tendencia que vemos es eso, el buscar cada vez que haya más mujeres y gente, bueno, no solamente mujeres, sino que haya una población muchísimo más diversa dentro de Kio. Cuando digo diversa me refiero a gente con capacidades diferentes, etcétera, etcétera. Todos los temas de diversidad e inclusión es algo que se busca mucho y que creo que es una tendencia que no debe detenerse y que al contrario hay que seguir impulsando todos los días. Ahora sí, hablando un poquito más específicamente, mira, lo que vemos es que, o sea, en Kio, por ejemplo, no nos hemos sofisticado tanto en ese sentido, porque no, a ver, déjame refrasear. Esa sofisticación tan extraña que está ocurriendo de repente búscate un Chief Prompt Officer, ¿no? O sea, y alguien, o sea, no lo hemos adoptado porque creo que no es todavía digamos, una escuela de pensamiento en la que debamos estar, porque nosotros, nuestra vanguardia está en las tecnologías que adoptamos, en cómo las implementamos a las empresas. Entonces, creo que la macro tendencia que estamos viendo ocurrir es más bien eso, el buscar un espectro de gente muy diversa, que traiga distintos talentos a la mesa, mucho más allá de títulos muy especializados. Esa parte no la veo ocurriendo todavía. Digo, evidentemente me encantaría escuchar lo que Erika tiene que decir al respecto, que es quien tiene esa responsabilidad, pero yo desde afuera lo que veo es esa tendencia. Y lo que sí me da muchísimo gusto es que en otras empresas con las que colaboramos, sí vemos una sofisticación mucho más grande y más dedicada a los puestos de tecnología. Alguien estaba leyendo el otro día un texto de alguien que con tono muy burlón decía que ya dejamos atrás la época en donde nada más tenían al sobrinity officer, ¿no? Al sobrino de no sé quién a cargo de las redes sociales. Y bueno, ya nos hemos dado cuenta de que todos estos temas de comunicación, de tecnología, de digital, pues sí requieren un grado de especialización muchísimo más grande y creo que esa es una tendencia que debe de continuar y que nos da muchísimo gusto que esté ocurriendo. Sí, totalmente. Oye, ¿y qué tipos de trabajos o industrias crees que experimentarán un auge en la próxima década? Mira, atendiendo lo que decíamos hace rato, es interesante pensar que todo este boom de inteligencia artificial empezó en noviembre, ¿no? O sea, digo, estamos hablando de verdad de meses de una tendencia. Digo, desde luego el AI existe desde los años 40, lo que me digas, o incluso antes, depende a quién le hagas caso. Pero el punto es, las inteligencias, la inteligencia artificial generativa y todo este boom del que estamos hablando ahora, realmente es un fenómeno tan nuevo que cuesta mucho trabajo todavía medirlo. Pero lo que sí hemos visto, y a mí el fenómeno que me parece interesantísimo es justo esto que dices. Ya habíamos visto la tecnología atacando, cambiando de forma muy agresiva, muy significativa, muchas otras industrias, digamos, las telecomunicaciones, por supuesto, digamos, y las labores incluso más puras y duras como las ciencias exactas y etcétera, pues evidentemente se habían visto muy impulsadas por la tecnología. Pero yo creo que todavía no estábamos listos y creíamos que todavía no iba a ocurrir que la tecnología afectara las disciplinas más humanas, como la literatura o la poesía o la creación creativa,
el mismo marketing, seguíamos pensando que la tecnología todavía estaba lejos de poder inferir en ese tipo de disciplinas, y resultó que no. Resultó que de repente ahí tenías un ChatGPT libre de acceso para todo el mundo, y que ahora, en realidad, como decíamos hace rato, pues cualquiera puede sentarse y escribir un soneto, por decir cualquier babosada, ¿no? Pero lo que quiero decir es, no estábamos listos, insisto, para que una máquina pudiera hacer una labor creativa, sentimental, muy arraigada, o al menos en nuestra mente estaba muy arraigada a lo humano, ¿no? Y creíamos que ahí estaba un poco la famosa prueba de Turing, ¿no? No puedes, tú siempre vas a poder saber que estás hablando con una computadora porque le puedes decir que te haga una canción, y ahí es donde la computadora no va a poder. No, pues sí pueden, ya pueden, y además lo pueden hacer mejor que muchos humanos. Entonces, ese cambio, ese cisma, creo que eso es lo que más ha afectado, y creo que es lo que todavía ni siquiera podemos evaluar muy bien cómo va y qué tanto va a incidir en este tipo de carreras. Te lo digo además como marquetero, o sea, qué tanto más vamos a estar impulsando el marketing, y hacia dónde vamos a llegar, y qué tipo de impacto va a tener el que ahora este piso esté tan plano, como decía yo hace rato. No lo sé, lo vamos a ver en muy poco tiempo, y va a ser muy emocionante verlo, pero creo que esas son las disciplinas y las carreras que más se van a ver afectadas. Todo lo que tiene que ver con la creación, con la parte creativa, artística, insisto, las humanidades, sin duda, en mi mente, es lo que más dramáticamente se va a impulsar, y se va a mover, y va a cambiar, y en mi humilde opinión, va a mejorar en cuanto a la oferta, en cuanto a la diversidad de la oferta en los próximos años. Dicho eso, también una cosa que creo es que no estamos todavía viendo las verdaderas industrias y empresas dedicadas a la inteligencia artificial, y que tengan la inteligencia artificial en las entrañas. Es decir, estamos viendo hoy a empresotas gigantes de cientos de años de existencia diciendo, oye, pues esto de la inteligencia artificial está buenísimo, o no está buenísimo, pero sé que es súper dramático y le tengo que entrar ahorita. Entonces ves a empresas gigantes tratando de virarse hacia y metiéndole mucho dinero a proyectos de inteligencia artificial, y está muy bien. Pero yo creo que lo verdaderamente dramático, el verdadero cambio, y los que verdaderamente nos van a rebasar por derecha, van a ser empresas que ahorita están empezando a surgir, que tienen la inteligencia artificial en el core, que son 4 o 5 empleados que ya no necesitan un despacho de abogados como tal, sino que ellos mismos hacen su propio trabajo, utilizando la inteligencia artificial, y contratando un abogado que les ayude a supervisarlo. O sea, que verdaderamente están desarrollando inteligencia artificial desde adentro, y que para ellos les es natural. Esas empresas apenas están surgiendo, y su impacto pues todavía no lo vamos a poder medir hasta dentro de algunos años, pero va a ser muy interesante, porque pues evidentemente van a empezar a lanzar soluciones mucho más baratas, mucho más agresivas, diferentes, con creatividad muy diferente, y van a romper el esquema que tienen pues, los incumbentes, y entonces eso va a hacer bien interesante la competencia en los próximos años. Sí, claro, y creo que mencionaste algo súper, o sea, creo que fundamental, ¿no? O sea, la parte de estas habilidades que no necesariamente tienen que ver con la parte tecnológica como tal, que sí obviamente hay una tendencia, ¿no? Hacia las carreras de ciberseguridad, no inteligencia artificial, o sea, es como, pues obviamente tendremos que estar aprendiendo o estar yendo o mirar hacia esas tendencias, pues que las empresas están requiriendo, pero para tener éxito en estas carreras del futuro, pues las habilidades que son imprescindibles, creo que marcaste ahí la parte creativa, ¿no? O sea, ¿cuáles crees que son las habilidades imprescindibles que las personas deben desarrollar, y cómo obviamente como profesionales actuales y futuros, cómo adquirirlas, ¿no? O sea, como esta parte del pensamiento creativo, ¿no? O sea, de la resolución de problemas, ¿no? Sí. Uf. Mira, ojalá tuviera la respuesta a esto que me preguntas, pero creo que lo que tenemos que hacer es seguir desarrollando el músculo creativo, y que, digo, es un cliché, pero por algo es un cliché, que es que el decir que la creatividad es un músculo, y que como tal hay que ejercitarlo,
es súper cierto y eso es lo más cercano que tengo a una respuesta de esto que me preguntas. Creo que eso es lo que hay que hacer, hay que estar ejercitando y creando y equivocándonos. La gran ventaja que dan estas herramientas es que una vez más la tecnología pues lo que hace es que tiende a democratizar los procesos, insisto, y al democratizarlos los vuelve más baratos. Entonces antes lanzábamos una campaña publicitaria y la única forma que teníamos de saber si funcionaba o no, pues era invertir un montonal en medios y hacer espectaculares y comerciales en tele y tal, y luego pues pedirle a Dios o a quien creas que funcionara, y luego regresar a ver las métricas un mes después y decir pues chin, no jaló pues vámonos para atrás y ya perdimos millones de dólares aquí todos. Hoy definitivamente no, la tecnología nos permite hacer pautas programáticas y 50,000 herramientas y bueno, y analíticos y etcétera, muy en real time, que te permiten pues justo estar midiendo el impacto y lo que estás haciendo y hacer A/B testings ultra rápidos, insisto, en nanosegundos. Entonces, creo que esa es la gran ventaja. Creo que eso nos permite, de nuevo, equivocarnos rápido y equivocarnos barato. Y entonces eso te permite regresar al laboratorio y decir, ok, esto no funcionó, ahora vamos a hacer otro A/B testing con estas otras dos cosas. Pues mira, esta jaló mejor, la B mejor que la A, vámonos entonces con la B. Bueno, ahora de esta nueva B vamos a lanzar otras dos vertientes, y eso te permite perfeccionar, y conforme una inteligencia artificial se empieza a involucrar en eso, pues entonces las posibilidades y la cantidad de cosas y de variables que puedes agregar a esto, pues se vuelve infinitesimal, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hace muy, muy, muy interesante cómo este proceso se va a ir sofisticando, se va a ir haciendo muchísimo más, pues más grande, más largo, más extenso, con una capacidad y una cantidad de data que antes era imposible o sería imposible que un humano manejara. Entonces, eso es lo que creo que debemos de hacer. Creo que debemos de probar mucho, de equivocarnos mucho, insisto, de aprovechar estas herramientas para lanzar un montonal de cosas y pues, aprender y evolucionar. Sí, totalmente. O sea, buscar estas experiencias diversas y estar dispuestos a salir de una zona de confort, ¿no? Creo que tú eres un ejemplo, ¿no? Como nos dices, dentro de Kio eres el bicho raro, que no estás, o sea, muy enfocado en la parte de tecnología, sin embargo, estás aprendiendo, ¿no? O sea, tienes la necesidad de estar aprendiendo de tecnología, ¿no? Y bueno, ya para pasarnos a los consejos finales, antes de que nos vayamos, ¿tienes algún consejo final para nuestra audiencia que están interesados justo en prepararse para el futuro del trabajo? Pues sí, bueno, a ver, consejo como tal, yo lo que creo que he aprendido es que hay que involucrarse muchísimo con lo que se está haciendo. Dijiste hace rato una palabra fantástica que es desaprender. Yo creo muchísimo en desaprender y creo que es un concepto súper poderoso, porque involucra, por definición, que para poder desaprender, pues antes tienes que haber aprendido. Y entonces me gusta mucho ese proceso, me gusta mucho la idea de decir, bueno, justo yo dentro de una empresa de tecnología, pues he tenido que aprender un montón de cosas y he tenido que aprender cómo funciona un data center y qué significa la latencia y qué tan significativo es la proximidad física y conceptos de física que me son súper ajenos, que muy a propósito esquivé durante toda mi vida escolar y posterior. Y que ahora la vida me puso aquí. Pero a lo que voy es que, o sea, pues los he tenido que aprender justo y los he aprendido con mucho interés para justo poderlos desaprender, porque yo creo que lo peor que me podría pasar a mí, desde mi particular posición, sería que yo me volviera súper técnico y muy docto y erudito en data centers y yo saliera a hacer comunicación explicándote, pues justo, mira, cuántos microsegundos tarda, no sé qué, te aburriría a los 3 segundos y de hecho ni siquiera me darías permiso, no, hablando de permission marketing, ¿no? O sea, no me darías permiso ni me concederías el tiempo, decir, güey, o sea, no me interesa lo que tienes que decir. Porque te lo diría en términos que no te apasionarían y con los que no te puedes relacionar. Entonces, pero para poderlos desaprender, insisto, hay que aprenderlos. Entonces, yo, si puedo dar algún consejo, creo que es ese. Hay que aprender muchísimo de la industria en la que estemos y de todas las industrias posibles. Y luego poder borrar eso del disco duro para poderlo traducir de una forma diferente, divertida, y sobre todo de dos vías, ¿no? O sea, creo que eso, digo,
si se vale otro consejo, creo que ese sería ese. Siempre busquemos que la comunicación y todo lo que hagamos no sea un monólogo y no sea el marquetero tradicional trepado en un pedestal con un megáfono hablándole a una multitud, sino buscar siempre tener una conversación y escuchar lo que la otra persona tiene que decir y ajustar la conversación de acuerdo a lo que escuchamos. Claro. Oye, y para cerrar, 3 preguntas ya muy enfocadas a los Tecno Insiders, que ¿Sí? la primera es, ¿qué estás dispuesto a aprender? Justo con lo que acabas de comentar, y cambiar hoy para forjar tu carrera en el futuro del trabajo. Pues mucho relacionado con la parte técnica de los algoritmos y la parte matemática de inteligencia artificial. Mientras más me he ido, empecé entendiendo esto como por encimita y tratando de entender como para qué servía y jugando con ChatGPT y a sofisticar prompts y qué tipo o sea, por qué servía mejor cierto fraseo que otro y cómo estaba formado el lenguaje natural, etcétera, etcétera. Pero conforme fui entendiendo más y me fui metiendo más en, bueno, okay, ¿qué significa? Escucho hablar mucho de machine learning y de deep learning y parece que no son lo mismo, cuál es la diferencia entre uno y otro y parece que uno está contenido dentro del otro. Entonces, conforme se fue sofisticando ese conocimiento, me fui dando cuenta que no solamente aprendía cosas muy interesantes, sino que eran cosas que verdaderamente tienen una utilidad enorme y que van a tener aplicaciones e implicaciones enormes a lo largo de mi vida profesional y la otra. Entonces, creo que eso es lo que estoy dispuesto a aprender, a acercarme a conceptos de matemáticas, de física, de programación, que tienen poco que ver con mi formación profesional, pero mucho que ver con lo que hoy hago y además con lo que me apasiona y con lo que hoy en día estoy totalmente vinculado. Claro. Segunda pregunta. Si pudieras viajar al año 2030 y mirar hacia atrás, ¿qué consejo te darías a ti mismo sobre prepararte para el futuro laboral? O sea, del 2030, que mi yo del 2030 viniera aquí hoy, ¿qué me diría ese yo del 2030? Ajá, sí, sí, sí. Pues mira, no sé qué me diría, o sea, espero que lo que me dijera fuera algo así como, vas bien, ¿no? O sea, estás tomando la decisión correcta en especializarte en este tipo de herramientas, en este tipo de soluciones, en buscar nuevas formas no solamente de utilizarlas, sino de comunicarlas, de encontrar formas alternativas de comunicación al respecto y de cómo podemos todos ser parte de esto que sin duda va a seguir siendo una revolución. Me encantaría que mi yo del 2030 me dijera, pues sí, el futuro sí es como te lo estabas imaginando, sí es como lo mencionaban en Tecnófagos y sí se parece más al que veías de niño en los supersónicos que a un futuro distópico, no sé, de alguna película apocalíptica, ¿no? Claro. Oh, sí, sí, sí. No. Esperemos que no. Oye, y la última pregunta. ¿Cuál es la contribución que te gustaría hacer al mundo a través de tu trabajo en la próxima década y cómo crees que la tecnología puede ayudarte a lograrlo? Mira, sin duda, creo que lo que más me gusta de mi trabajo y la contribución que espero dar es el crear piezas de comunicación diferenciadas y que puedan hacer que le contribuyan, que es una palabra importantísima para mí, que contribuyan a la vida, al conocimiento, a la labor, a lo que sea, pero que contribuyan a la vida de la gente que las escucha, que las lee, que las percibe de alguna forma. Para mí eso es lo más gratificante y lo que mejor me podría pasar. El saber que por poner un ejemplo simple, un white paper que hicimos le ayudó a alguien a tomar una decisión correcta, o que un video que hicimos, aunque sea un video pensado en entretenimiento, no estoy hablando necesariamente de cosas muy sofisticadas, pero que ese video ayudó a alguien, a que se entretuviera durante un par de minutos y que además le ayudó a entender, ok, para eso sirve esto y entonces yo debo de tomar esta decisión o esto sí me puede servir. Insisto, algo que contribuya a la vida de alguien, creo que eso es la mayor satisfacción que puedo tener en el sentido profesional.
Súper. Y creo que lo estás logrando. Muchas felicidades, porque me encanta todo lo que hacen, de verdad. Pues Ricardo, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y tus perspectivas sobre el futuro del trabajo. Ha sido un placer tenerte en este espacio, en esta serie especial. Y bueno, no sé si quieras compartirnos tus redes sociales, las de Kio, lo que tú nos dejes saber. Sí, mejor las de Kio ahí, porque mira, las mías personales, digo, pura babosada, así que ahí no va a haber mucha contribución que digamos, pero en Kio, siempre buscamos que todo eventualmente caiga en la página de Kio, que es kio.tech. Ahí está todos los contenidos que hacemos y todo lo que le metemos alma, vida y corazón, como dicen por ahí. Y ahí está también inmerso el podcast de Tecnófagos, donde también le metemos mucha pasión. Entonces, pues sí, le pediría a la gente que se den un volteón por ahí, porque aparte de soluciones de data center y aparte de soluciones para empresas y además algo que es, como te digo, muy sofisticado y B2B y etcétera, hemos buscado que sea comunicación pues muy amable, muy fácil de entender desde la perspectiva que sea. Entonces, pues creo que ahí pueden encontrar cosas interesantes independientemente de cuál sea su área de interés. Sí, totalmente. Escuchen Tecnófagos. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes y muchísimas gracias, María. Es un gustazo platicar contigo. Y bueno, pues aquí estoy a sus órdenes para cuando quieran. Gracias por escucharme. La mejor manera de aprender es enseñando. Crezcamos juntos. Ayúdame a compartir este episodio con tus amigos y familiares. Y en tus redes sociales, taguéame con el aprendizaje que te llevas. Califícame con 5 estrellas para que más personas puedan seguir aprendiendo de la gente fregona que tengo como invitado. Sígueme como Margie Guzmán en mis redes sociales o en Instagram como MargieGC.